Pinto nos tiene más información sobre lo que se vivió en este encuentro por lograr los objetivos mundiales ambientales. La segunda edición de la conferencia Mujeres por el Clima congregó a alcaldesas de 92 ciudades de distintos países por segundo año consecutivo en la Ciudad de México. Las líderes guiarán a mujeres jóvenes que encabezan 76 proyectos orientados a disminuir las emisiones de carbono en el planeta. Al empoderar a las mujeres y a las niñas, garantizaremos sus derechos y a la vez aumentaremos las posibilidades de alcanzar los objetivos climáticos y de desarrollo sostenible. En la segunda conferencia de Mujeres por el Clima del C40, resaltó la participación de la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, quien informó que actualmente las ciudades consumen poco más de 2/3 de energía global y producen más del 70% de los gases de efecto invernadero. Por ello, hizo énfasis en la necesidad de crear e implementar políticas públicas firmes que contribuyan a detener el cambio climático. Climate changes are recurring, but we can stop them with firm policies. And finally, we're beginning to see the first good result of our awareness-raising action. En el evento realizado en el Museo Interactivo de Economía, Cristiana Figueres, líder de la Misión 2020, destacó la importancia de proteger a la población más vulnerable a nivel global. Comentó que todavía se continúa incrementando la curva de gases invernadero, de los cuales 3/4 partes son aportados por el sector energético. Sin embargo, destacó, hay mucho que las personas desde lo individual pueden realizar para garantizar un mejor planeta a las nuevas generaciones. Aquí la responsabilidad de nosotros es de ayudarle a las otras generaciones que vienen detrás de nosotros, no para que hagan lo que hicimos nosotros, Dios guarde, para que hagan 100 veces más de lo que hicimos nosotros. Pero eso lo van a poder hacer si nosotros les ponemos una plataforma firme debajo de sus pies. La iniciativa Mujer por el Clima del C40 tiene como objetivo empoderar e inspirar a las próximas generaciones de líderes climáticos a través de un programa global de tutoría. Con imágenes de Joel Arias, Eric Pinto, 21 Noticias.